Buen día a todos. Vamos a presentar dentro del grupo del SIC, la sección de investigaciones contables que pertenece al IADCOM, de la cual la doctora Luisa Fronti de García, que está en pantalla, es la directora de la sección. Vamos a presentar el plan y presupuesto de la gestión sustentable como tema de investigación que desarrollamos en el SIC. Bueno, muy bien. La primera parte de la presentación la voy a hacer yo, que voy a hablar sobre el contexto y la evaluación de riesgos de las empresas que tienen estrategias de sustentabilidad. Entonces, para llevar adelante una estrategia de sustentabilidad adecuada, hay que tener una planificación estratégica que en realidad considere todos los distintos aspectos de la sustentabilidad, o sea, el social, el ambiental. Para ello hay que tomar el desarrollo económico en su entorno natural y social, porque concebimos a la empresa o a la organización como un sistema abierto que está en continua interacción con su entorno y que está cambiando, que está evolucionando, que puede tener impactos en lo social, en lo ambiental, que tiene una gobernabilidad, que puede afectar también la parte económica. Entonces, este horizonte de la empresa se amplía y se da relevancia a la conservación, a que la empresa siga en marcha, a su calidad de información, a su cooperación con la sociedad y a su desarrollo equilibrado, o sea, un desarrollo que pueda permitirle crecer, pero respetando el ambiente y cuidando a las personas. Y esto lo vemos en este mundo que ahora se ha dado en llamar un mundo VICA, un mundo donde los parámetros son volátiles, donde hay incertidumbre, donde estamos ante un mundo complejo, estamos ante un mundo al cual hay que adaptarse. Y por otro lado, esta palabra VICA es una palabra que describe a este mundo, ¿no? Y se está también impulsando el mundo que se llama RAP. Este mundo RAP, que vienen de siglas en inglés, que lo podemos traducir como un mundo rápido, un mundo donde hay incertidumbre, un mundo paradójico y un mundo donde todo está entrelazado. O sea, desde el contexto VICA a la acción RUP es lo que en realidad las organizaciones tienen que adaptarse y tienen que adaptarse hacia un desarrollo sustentable, porque hoy es la forma en que el mundo está evolucionando. Entonces es importante que al adaptar esta estrategia de sustentabilidad tengan realmente una planificación y un presupuesto asociado, que es de lo que ahora vamos a seguir hablando. Entonces, cada empresa tiene que partir de una evaluación de riesgos, porque en este tipo de mundo, si no se evalúa el riesgo, hay peligro de que la empresa no pueda seguir en marcha. Entonces hoy la evaluación del riesgo habla de la empresa, porque la empresa tiene que reducir riesgos para que sus inversores y sus grupos de
interés en general, puedan tomarla como una empresa confiable. Y para ello va a tener que aplicar distintas metodologías. Dentro de esas metodologías vamos a señalar las actividades de desarrollo del perfil de riesgo, en el cual se trata de estimar los costos que pueden generar las situaciones de riesgo, ya sea ambiental y social, temas de accidentes, temas de anomalías que se pueden dar con alguna frecuencia. Las organizaciones conocen su perfil, entonces tienen que poder dar respuesta a estos riesgos potenciales. Ahora, también hay que hacer una valorización del control del riesgo. Entonces, hay que ver cuáles son las opciones de reducción y de ese control a partir de la evaluación de impacto de las medidas de reducción y de la estimación de los costos que supondría esta puesta en marcha. Hoy todas las organizaciones, antes de empezar a funcionar, de acuerdo a la Ley General del Ambiente, la 25675, todas las organizaciones tienen que tener una evaluación de impactos. Entonces, esa organización que ya define su perfil de riesgo, bueno, tiene que medir cuánto es el costo del control, el control asociado a las respuestas que tendría que dar para reducir y poder tener un desarrollo sustentable, ¿no? Y ahí también está el estudio de las opciones financieras. ¿Cómo financio el riesgo residual? Puedo ver cómo puedo dejar establecidas medidas de reducción preventivas en lo posible, y bueno, y también para evitar daños. O sea, recuerden que la forma de actuar es en forma preventiva. Yo no dejo como organización que se produzca la contaminación, sino que controlo el riesgo y trato de evitarlo. Y hay, bueno, por supuesto hay que distintas iniciativas que se pueden hacer para controlarlo. Entonces, ¿qué tengo? Tengo riesgos asociados a las actividades empresariales. Puedo tener riesgos que son operativos propios de mi organización. Y estos riesgos, primero vamos a hablar de los riesgos externos a las instalaciones, que son los riesgos de incurrir en responsabilidades debido a fenómenos contaminantes, ocasiones, por ejemplo, en las que la empresa puede producir daño a la salud de las personas o a la propiedad, que puede haber pérdidas por contaminación, que puede haber pérdidas derivadas de medidas que no son apropiadas, y también puede haber cuestiones de finalización de la actividad, como están las cuestiones asociadas al desmantelamiento o al retiro de instalaciones. Bueno, hay distintas cuestiones asociadas a riesgos externos que la empresa puede provocar. Por ejemplo, si hablamos de algunas empresas que tienen lixiviados o contaminación líquida, pueden contaminar los acuíferos, haciendo daño a la población civil, pueden tener medidas por accidente de contaminación, por ejemplo, como pasó hace años con el Exxon Valdez, o como tantas otras industrias que tuvieron problemas, la British Petroleum cuando contaminó todo el Golfo de México. Bueno, lo que se intenta es tener una respuesta pensada antes de que ocurra la contaminación. En estos casos que mencioné, si hubiera habido una respuesta prepensada, se hubiera reaccionado en forma más rápida, provocando menos daño, en este caso, al ambiente. Entonces, también es importante
la captación en el sistema de información contable de las características de estos sucesos. Y piensen que en realidad cuando la contaminación es inminente y soy una organización que me digo responsable, tengo una obligación. Tengo una obligación para con la sociedad. Tengo una obligación legal si es que hay una ley que impide de alguna manera la contaminación. Tengo una obligación contractual o una obligación simplemente implícita por haberme dicho sustentable y no haber procedido en consecuencia. Y es una obligación de pago, o sea, yo tengo un desembolso asociado con esto, que obviamente si tengo los elementos y considero que realmente me encuadro positivamente en ese hecho, o sea que la obligación es cierta, voy a tener que evaluarlo en una provisión, o sea, una deuda cierta, de monto incierto, porque cuando enfrente el problema puede ser que surjan algunas cuestiones que no haya podido evaluar a priori. Pero todo esto es importante que esté en los estados financieros porque tengo que advertir al lector informado, tengo que advertir a los grupos de interés. Entonces, esta medición y valoración del riesgo ambiental externo a las instalaciones requiere una evaluación prospectiva del posible daño ambiental, su costo de prevención y, en su caso, de las actividades que requieran reparación a dicho daño. Ahora, si nosotros esto lo llamamos externalidad, y esta externalidad que la empresa en realidad muchas veces no considera como si estuviera contaminando, en realidad esto no va con su relación de empresa sustentable, ¿sí? Pero existen aquellas empresas que producen externalidades negativas y no la tienen incorporada en sus costos porque no las reconocen. Bueno, acá estamos hablando de aquellas empresas que lo reconocen y no se ven obligadas a una política pública que las obligue a incorporar el costo de la externalidad en sus resultados. Ahora, también hay riesgos laborales relacionados con el medio ambiente. Por ejemplo, hay prácticas que tienen regulaciones de prevención de riesgos laborales. Hay prácticas que son leyes, o sea, obligatorias, y hay prácticas voluntarias y hay buenas prácticas. O sea, buenas prácticas en los distintos sectores que llevan a trabajar de mejor manera, con lo cual se producen menos accidentes y se daña menos a las personas. En las empresas que aplican este tipo de buenas prácticas se nota una evolución de menores casos de accidentes. Esto en la evaluación de la serie que puede mostrar una empresa se ve claramente el impacto positivo de tener una evaluación apropiada de riesgos laborales. Entonces, esta regulación y esta actuación se puede dar a través de organismos reconocidos como una red internacional que trabaja de una determinada manera. Y la empresa que actúa así, efectivamente tiene un reconocimiento, tiene un prestigio en la sociedad. Y esto facilita la planificación y la presupuestación de las actividades requeridas para este cumplimiento normativo, para la reducción de este riesgo a un nivel o a un umbral aceptable. Y esto está asociado, por supuesto, con su control operativo. Ahora, aquellos agentes causantes de los riesgos laborales relacionados con el medio ambiente pueden ser causantes químicos, pueden ser físicos, pueden ser biológicos, y cada uno tiene una distinta peligrosidad en relación con el trabajador. Y esta peligrosidad está dada en función de la dosis y la concentración, y ahí se combina la magnitud y el tiempo de exposición.
para que lo tengan claro ya en un extremo, por ejemplo, el trabajador de una empresa nuclear puede tener, si trabaja cerca del reactor, puede tener una exposición. Entonces, las empresas nucleares tienen un control exhaustivo de estos temas y el trabajador tiene un tiempo limitado, muy limitado, minutos a veces, pero para entrar a esa zona de riesgo se mide cuál es su reactividad antes y después, o sea, para asegurarse de que ese trabajador no ha tenido ningún riesgo asociado a ese contexto organizacional en el que trabaja. Entonces, esto lo comento porque así como estoy marcando un riesgo extremo, también hay otros riesgos asociados a la contaminación que pueden afectar a las personas. Ahí tenemos, por ejemplo, los riesgos que están asociados a riesgos físicos, y hablando de ruido, hablando de estrés extremo en algún tipo de actividad, hablando de vibraciones. Bueno, hay cuánta gente que tiene, por ejemplo, sordera por estar trabajando en ambientes con demasiado ruido. Y esto es un riesgo laboral, y esto es un riesgo que hay que mitigar o eliminar. Y que afecta, por supuesto, un lugar de trabajo, ¿no? Y esto puede dar lugar a distintas demandas del mismo trabajador. Entonces hay que tener muy claro como organización los valores límites de exposición a los que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos en alguna actividad determinada. Por eso es como empezamos con el perfil de riesgo de la organización. Cada organización sabe, en este caso, qué riesgos pueden tener a la salud de sus empleados. Y esto es lo que tienen que atacar y tratar de eliminar. Una de las herramientas que siempre recomendamos es tener un sistema de gestión ambiental. Un sistema de gestión ambiental no normalizado, por ejemplo, es una metodología de producción más limpia. Y después están los normalizados. ¿Pero por qué necesitamos un sistema de gestión ambiental? Porque vamos a ir viendo en forma integral las variables que puede tener tanto ambiental como social, que puede tener una actividad, ¿sí? Y eso estamos hablando de el sistema de gestión económico-financiero tradicional, estamos hablando de la gestión ambiental, de la calidad, de la salud, de la seguridad ocupacional, todas pueden estar integradas en un mismo sistema, que sea el sistema de gestión de la organización. Y esto lo hacen para, en realidad, cuanto mejor esté este sistema de gestión, mejor va a ser la eficacia y la eficiencia de la organización. Y en realidad lo que se busca es que todos ganen, que haya un beneficio mutuo entre todos aquellos que estén en la organización, que haya un entrelazado en los sistemas de gestión de la organización, con distintos enfoques o distintos sombreros, como a veces solemos decir, ¿no? Que el enfoque de gestión no sea solamente económico, sino que sea social, ambiental y hoy imprescindible de gobernabilidad. Entonces, el sistema específicamente de gestión ambiental empresarial hace referencia a tomas de decisiones, por ejemplo, a un ecodiagnóstico, o sea, cuáles son todos los impactos negativos o positivos que puedo tener con una gestión ambiental. Hace referencia a la planificación presupuestaria de las distintas actividades, ya sea de prevención, de minimización, de reparación del daño ambiental. Hace relación a la gestión de las mejores prácticas, esas BAT, de las siglas en inglés, Best Available Technologies, o sea, mejores técnicas disponibles para alcanzar los objetivos propios de lo que hoy llamamos
economía circular de bajo carbono. ¿Qué significa eso? Una economía donde las organizaciones tengan pocas emisiones, tendiendo a 0 emisiones a la atmósfera, y que todos los productos, todos sus productos basados en materias primas y materiales, tengan un control desde su origen y vuelvan al mismo lugar donde fueron tomados de la misma manera para poder ser utilizados por otros. La economía circular marca una responsabilidad para la empresa de la cuna a la cuna, se puede decir. Y esa responsabilidad marca desde que se adquiere la materia prima hasta que se desecha el producto, o sea, hasta que el cliente desecha el producto. O sea, la economía circular pone en cabeza de la organización la responsabilidad por todo el producto en toda su cadena de valor. Entonces, esto requiere una práctica de actividades anteriores para ver en qué sector está mi empresa, qué problemas puede tener ambientales, sociales y de gobernabilidad el sector en el que trabajo. Hago una evaluación para ver el perfil, reviso y controlo a posteriori si he actuado de acuerdo a lo evaluado. Muy bien, entonces voy a dar lugar después de haber hecho esta introducción, a que la doctora Luisa Fronti vaya más al detalle ya de lo que es el plan y el presupuesto de la gestión ambiental. Gracias, Luisa, te doy el espacio. Gracias, Graciela. Bueno, voy a trabajar con el plan y programa de gestión ambiental. Cuando las variables ambientales forman parte del sistema de gestión de la empresa, los conceptos básicos de la planificación empresarial son perfectamente válidos una vez adoptados las peculiaridades de la gestión ambiental, puesto que los objetivos y metas, las estrategias y las políticas están delimitadas. Por contaminación, por variables ambientales, entendemos contaminación del agua, del aire, del suelo, extinción de los recursos naturales. El proceso de diseño e implementación del plan ambiental sigue con el ecodiagnóstico para identificar la repercusión de las variables ambientales en la empresa objeto de la planificación, considerando su carácter estratégico o, en su caso, no estratégico. Con este chequeo inicial se trata de conocer la situación actual para, a partir de ella, visualizar el futuro deseado y emprender las acciones necesarias para dirigir el cambio que permitirá lograrlo. Este análisis inicial facilita señalar los puntos fuertes y débiles de la empresa, así como las amenazas y oportunidades que caracterizan en el ámbito ambiental el entorno de la empresa y su sector. Adelante, Luisa, sí. Plan y programa de gestión ambiental. Una vez establecida la política ambiental, es necesario que la organización desarrolle un plan para poder cumplirlo y asegurar que cuenta con la capacidad de poder alcanzar los resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr una mejora continua. Dicho plan ha de detallar las actividades a desarrollar, los recursos que la misma requieren, la asignación de responsabilidades, el plazo de finalización y los instrumentos para su puesta en práctica y evaluación. El programa de gestión ambiental constituye un elemento clave para que el sistema de gestión ambiental tenga éxito. Es un elemento clave. Para ello, este programa describirá de forma pormenorizada cómo se propone la organización alcanzar las metas y objetivos fijados, incluyendo etapas a cumplir, los responsables, esto es muy importante en cada nivel, y las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Es decir, las etapas importantes, pero también los responsables en cada nivel.
Tipos de actividades para una planificación adecuada. Actividades con impactos reversibles que permiten recuperar el entorno dañado tras la puesta en práctica de determinadas medidas descontaminantes. Entre ellas pueden citarse el saneamiento de aguas, la restauración del suelo erosionado. Al planificar estas actividades debe preverse que la entidad se verá afectada por actividades complementarias de contaminación y restauración del entorno vital. Actividades con impactos irreversibles, como en el caso de las que suponen grave riesgo para la salud, para la cultura humana, desaparición de aspectos de consumo de recursos naturales no renovables, obtención de residuos tóxicos y no biodegradables. Es decir, no es posible la recuperación del entorno o el ecosistema dañado, porque se han modificado sus condiciones intrínsecas. Una gestión ambiental adecuada exige que se hagan explícitos los juicios de valor adoptados por la entidad, pudiendo rechazar, esto es importante, pudiendo rechazar las actividades con impactos ambientales irreversibles por considerar que no existen ingresos capaces de compensar estos efectos. Es decir, que estas actividades irreversibles no solamente van a perjudicar al medio ambiente en forma irreversible, sino que también va a ser muy difícil compensar después para la empresa, lo cual, cuando programa algo de este tipo, la empresa tendría que tomar la decisión de no aceptarlo. Actividades con impactos acumulativos, que surgen como consecuencia de la suma de actividades, siendo poco relevantes el impacto aislado de una sola actuación. Si estos impactos se generan por la actuación de varias entidades, a lo indicado para los impactos reversibles, habrá de añadirse la planificación de acciones coordinadas que ocasionarán costos comunes con las entidades con las que habrá de compartirse. Limpieza y restauración del entorno. Entre ellos estaría el vuelco al río de desechos de empresas que se encuentran, digamos, ubicadas muy cerca de los márgenes. Un poco en esto yo recuerdo todo el tema del riachuelo, que durante mucho tiempo realmente ocasionó problemas a Capital Federal y Gran Buenos Aires, y que en conjunto trataron de solucionar. Es decir, que esto realmente, digamos, al ser acumulativo, realmente llevó muchísimo tiempo y se hizo parcialmente. Actividades con impactos retardados, que se manifiestan en periodos diferentes, a veces varios años más tarde, aquel en que se realiza la actividad que los ocasiona. Cuando es posible prever estos impactos, la planificación los toma en consideración por tratarse de impactos reversibles, irreversibles y acumulativos a medio y largo plazo. Por ejemplo, la industria del petróleo, que tiene que luego levantar los pozos, principalmente cuando esta industria trabaja en aguas realmente, o en océanos, o en mares, y realmente tiene que volver a colocar todo como lo había dejado, lo cual realmente son, digamos, impactos retardados. Es decir, cuando la empresa termina de explotar, cuando no hay más para explotar, va a tener que restaurar todo como si no hubiese pasado nada. ¿Cuáles son las variables ambientales en el proceso presupuestario? Bueno, el proceso de elaboración de los presupuestos siempre es una tarea compleja, dado que el proceso presupuestario en la empresa es una técnica que convierte los objetivos de la organización en términos operacionales y cuantitativos, divide los objetivos generales en objetivos singulares y exige a los administradores responsables su cumplimiento coordinado. Esto en parte también hemos conversado de la importancia de la planificación, de lo que vamos a utilizar, pero de los responsables que tienen que ocuparse del tema. Y controlando las acciones de las distintas unidades de la organización. Llevar esto a pesos, llevar esto a moneda, realmente exige un plan integrado y coordinado que se expresa en términos financieros, respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa, para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia. Con respecto al presupuesto, tenemos nosotros que van a surgir activos ambientales. Yo diría, como activos ambientales, yo propongo equipos descontaminantes durante el proceso o equipos de final de línea.
Es decir, en ambos casos tenemos activos ambientales. Hemos tenido que comprar para realmente este presupuesto, digamos, llevarlo a cabo. Con respecto a los pasivos ambientales, nosotros podemos tener una empresa vecina que ha descontaminado y con la cual nos pusimos de acuerdo para que se descontamine también nuestro terreno, que también, produciendo el mismo producto, ha contaminado el suelo. En este caso, estamos contratando y teniendo una deuda que va a ser un pasivo ambiental. Luego también tenemos los gastos ambientales y los ingresos ambientales. Con respecto a los ingresos ambientales, bueno, me voy a basar en el ejemplo anterior y voy a decir que si somos nosotros, la empresa vecina que ha descontaminado a otra empresa, tenemos derecho a haber hecho un contrato, y este contrato la empresa vecina va a tener que estar abonándonos, que vamos a tener ingresos ambientales por haber descontaminado. Comúnmente a veces la descontaminación que puede hacer una empresa de una, otras dos o tres que están quizás en una manzana o en dos manzanas, es mucho más económico que si cada empresa tiene que descontaminar por su cuenta. Pero aquí tendríamos ingresos ambientales, como tuvimos antes, pasivos ambientales. Con respecto a los gastos ambientales, son todos aquellos que no podemos recuperar en los costos. Es decir, no lo podemos agregar, ya realmente son gastos. Con respecto a los costos ambientales, yo pongo como ejemplo amortizaciones en equipos descontaminantes. Es posible que tengamos que pagar más personal porque estamos trabajando con procedimientos mucho más descontaminantes y probablemente tengamos que estar colocando gente al final de línea para descontaminar, por ejemplo, o gente que refuerce la descontaminación dentro del proceso, y esto va a exigir también más costos ambientales. Si el producto va a tener más costos. Además también podemos estar comprando materia prima más costosa, pero que es materia prima que tiene la garantía de que no tiene productos contaminantes. Todo ello va a contribuir a que los costos ambientales aumenten. ¿Cuáles serían las variables ambientales en el proceso presupuestario? Bueno, tenemos el costo, del cual ya nos hemos referido. Como concepto económico básico, acumulación de sacrificios realizados por un sujeto económico, económicamente cuantificable. ¿Vamos a tener nosotros el costo? Bueno, tenemos la materia prima, tenemos el pago personal y tenemos los otros costos y gastos que realmente vamos a estar, los otros costos que vamos a estar incluyendo también realmente dentro del costo del producto. ¿Cuál sería el costo ambiental? Es la disminución experimentada en el bienestar de las personas con el valor de los bienes, tanto de la entidad como ajenos a ellos, y en el valor del medio ambiente como consecuencia de la actividad de dicha entidad en un periodo de tiempo. Es decir, la empresa puede estar contaminando y realmente va a tener menos bienestar dentro de la empresa, es decir, el personal, pero también puede estar quizás con su humo o con alguna otra cuestión ambiental perjudicando a las personas que están cerca de la empresa. Todo esto tendría que tomarse dentro del costo ambiental. Ahora, ¿cuáles son los criterios diferentes de reconocimiento y valoración? Tenemos el costo ambiental externo. Es una externalidad negativa. Es un costo ambiental no captado en el sistema de información contable de la entidad que genera el impacto negativo. Esto no tenemos que permitirlo. Realmente, empresas que tienen costos ambientales externos se lo están cargando a la comunidad. Tendríamos que los productos, como en otras partes del mundo, tendrían que estar destacando si están tomando en cuenta todos los costos ambientales. Porque si no, yo diría que están perjudicando a la comunidad y entonces quizás pues están vendiendo a menos valor, pero a otros le están cargando los costos. Yo diría que esto es muy importante, que realmente no comprarle a aquellas empresas que sabemos que no cuidan el medio ambiente. Y esto tendría que destacarse en cada producto en los envases que se venden. Luego está el costo ambiental interno. Es un costo ambiental captado por el sistema de información contable de la entidad que genera el impacto ambiental. Esto es importante. Es decir, lo va a colocar como costo, realmente sí. Probablemente el costo va a ser disminuir los gases de efecto invernadero, disminuir el humo, disminuir la parte ambiental que estaba perjudicándose dentro de la empresa. Todo esto lo va a tomar en cuenta. Estas empresas las teníamos que felicitar y comprarles. ¿Cuáles son los posibles criterios diferentes de reconocimiento y valoración? Habría
reflejo en la información que se hace pública. Y esto para mí sería bastante importante realmente, que esto sea público, que yo pueda ver en los estados contables y que pueda ver en los productos que vende la industria, realmente que esto se está haciendo en esta forma. Y con reflejo en la información para la gestión. Pero realmente, inclino, un reflejo que sea de ese público realmente. ¿Cuáles son los problemas derivados de la periodificación? La separación de los flujos de resultados por periodos contables, en el caso de los recursos ambientales, reviste en especial significación, pues en ocasiones, al relacionarse el consumo de estos recursos con los impactos ocasionados en varios periodos contables posteriores, cuando la planificación es solo operativa y a muy corto plazo, o cuando no se tiene en cuenta que el periodo de transformación de algunos recursos ambientales es muy largo, la entidad puede verse seriamente comprometida a futuro por omitir uno de los elementos de costo en el cálculo del costo de sus productos. Importante. No reconocer determinados costos hasta que no se emprenden acciones legales. Es decir, realmente si no nos están impulsando a emprender nuestras actividades, no lo hacemos. Es decir, esto también está muy mal. No detectar las repercusiones económico-financieras derivadas de las causas anteriores hasta que la situación exige cambios tecnológicos profundos y rápidos, generalmente arriesgados y que muchas veces pueden producir la quiebra de la empresa. Es necesario ampliar el horizonte de la planificación y presupuestación de productos y actividades para acompasarlo con el ciclo de vida, es decir, planificando y presupuestando el consumo de recursos ambientales, desde el diseño de productos y actividades hasta la eliminación de los contaminantes que pueden generarse una vez consumidos los productos o realizadas las operaciones, convirtiéndose dicha eliminación en la última etapa a considerar antes de iniciar un nuevo ciclo. Fin de la presentación, muchas gracias. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que pueden tomar contacto con nosotros por cualquier duda cuando así se presente. Bueno, adiós y espero que les sirva este video. Muchas gracias. Gracias por todo. Adiós. Bien. Adiós.